no he podido hablar con él. Ah, carambas. Pero ¿sí será que? No sé. Y Cristian no es que, o es el Cristian del otro computador suyo, profe. No, este Cristian es otro Cristian que no es de acá de la ficha. Ah, ya. Ok. Y los Espere, compañeros, ¿cómo? Es que les comparto. yo les he estado enviando correos bueno, de la situación académica de ustedes y pues la idea es que no estén condicionados, o sea, porque ustedes saben que, digamos, ahorita que termina esta fase, se tiene que hacer levantamiento de unos condicionamientos que hay. Entonces, a ver, por acá creo que me está escribiendo Cristian. ¿O quién? Ah, Weimar, me está escribiendo. Ah, bueno, que ya se va a conectar. Entonces, desde Sofía Plus, bueno, mientras se conecta el compañero, yo por aquí voy a compartir pantalla. Porque ustedes tienen acceso con el rol de ustedes en el perfil de aprendiz a los resultados de Sofía, para que estén pendientes del tema de sus notas. Ahorita este trimestre, digamos, el que viene después de agosto, les toca a ustedes presentar las pruebas saber, pruebas TIT. Entonces, es importante que ustedes sepan cómo es que van a nivel de notas, por dónde puedo yo revisar mis calificaciones y a qué profesores le debo, con qué estoy pendiente, qué tengo como evaluado, como desaprobado. Permítanme acá un segundo. Esto fue del trimestre pasado. Ah, no, esto es de ahorita. A ver. Pues es planeación. Permítame un segundo y ya miramos. Notas 235. Ficha 235, notas. Notas planeación de junio. Luis Miguel Ojeda Sánchez, por ejemplo, él no volvió a escribir, no volvió a ingresar, no ha vuelto a enviar trabajos. Por aquí le estoy escribiendo. Yo hago una pregunta, ¿entre ustedes no tienen manera de llamarse o de comunicarse o entre ustedes? Porque es que yo he mandado y mandado correos y pues la verdad, yo creo que en estos días van a salir, tras de que son poquitos, no sé cuántos vayan a quedar de verdad, porque el tema son las deserciones. A ver, permítanme un segundo.
Buenas noches, ¿cómo están? Sí, buenas noches. Permítanme un segundo, ya les comparto pantalla. Bueno, muy buenas noches, muchachos. Por acá estoy grabando la sesión del día de hoy. Les agradezco mucho la asistencia. José Fernando, Daniel, Welmer. Lo que les decía a sus compañeros, a su compañero José Fernando antes de que ustedes se conectaran, es que realmente aquí hay un tema con el manejo de las deserciones y algunos de ustedes están condicionados. Entonces, yo quería mostrarles o compartirles a ustedes desde Sofía, ¿cierto? Al menos pues como se conectaron, ustedes tengan la visión clara de cómo es que están. Entonces, por acá, bueno, por acá les voy a mostrar, a ver, por ejemplo, José Fernando. José Fernando, ¿qué apellido es? Díaz. Díaz, ok. Díaz Castaño, José Fernando. Bueno, entonces por aquí voy a colocarte en colorcito. ¿Cierto? Entonces vamos por aquí revisando. Ok, José Fernando, bueno. Entonces, bueno, en el caso tuyo, estado en formación, o sea, no tienes condicionamiento y estás bien. A ver, ¿quién más por acá? Permítame un segundo. Vamos mirando. Señor Daniel. Daniel José, Daniel Steven. Steven, profe. Ok. Ok, bueno, no estás condicionado. ¿Quién más está por acá? A ver, Weimer. Weimer David. Welmer David, profe. Ok, tampoco está condicionado. Ah, bueno. Es por ahí, pero sí sé de algunos de esta ficha que quedaron con condicionamiento. Bueno, ¿cuál es la idea, muchachos? Bueno, pues yo sé de los que han venido juiciosos, pero sí me preocupa. Ah, mira, aquí están los que están condicionados. Entonces, ¿quiénes aparecen condicionados? John Emanuel León Zanabria. Digamos que como están ya, digamos, en este momento, aparecen condicionados, pues van para deserción. Listo. Y aparte de eso, aparecen que están condicionados y que no aprobaron. Entonces vamos a mirar por aquí.
Caso de los no aprobados. Entonces, John Emanuel, Angélica María, María José Llamas Gulloso, Indira Lisset, Jenny Marleni. Por ejemplo, Jenny Marleni desde el año pasado no se conecta. Víctor Fabián tampoco. César Rolando ni más. Y aparte de eso, aquí aparece que perdieron y no aprobaron con el profe Gustavo, con Gustavo Zapata. ¿Listo? Entonces, ustedes, yo les muestro la planilla, digamos, la planilla general de todos los, aquí está el consolidado, de todo lo que ustedes han estudiado hasta la fecha, para que tengan una idea y que no se dejen alcanzar con las actividades. Recuerden que las actividades que ustedes presentan en territorio están asociadas a Sofía Plus. Aunque son dos sistemas paralelos y son independientes, sí están vinculadas las evidencias. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen 3 evidencias con D, automáticamente el resultado se les va a colocar en D, o sea, que perdió ese resultado de esa competencia. Y pues ya ustedes saben que viene lo que es el tema del comité, los van a llamar y van a tener que asumir un compromiso de presentar un plan de mejoramiento y que si no lo hacen, pues van a perder la fase. ¿Listo? Sí me preocupa, muchachos, que a la fecha tienen un montón de actividades acumuladas. Entonces, yo sí quisiera saber realmente, muchachos, cuál ha sido el inconveniente. ¿Y por qué les digo esto? Porque ahora después de julio, digamos, después del 10 de julio, ustedes van a tener otros instructores. O sea, yo sí voy a estarlo acompañando, pero no, digamos, con la misma continuidad que he venido haciendo, sino que va a estar dedicada más como al tema de gestionar. ¿Listo? Entonces, a esto les estoy compartiendo. ¿Por qué? Porque, pues, digamos, se cierra ya la fase, creo que es el 30, permítanme, ya miro, ya les confirmo que ya se cierra la fase. Y si tienen todas esas actividades acumuladas, pues no van a tener tiempo de entregarlas. Pues si no han entregado 2 o 3 actividades que tienen que ver con un informe, pues tampoco van a tener tiempo para resolver 20, 30 o 40. Entonces, muchachos, a eso es a lo que me refiero, que se pongan las pilas porque después no van a tener tiempo. ¿Ok? Bueno, ya les confirmo, chicos. Planeación. Ok, de hecho estamos desfasados en planeación. ¿Y cuál es el objetivo? Pues, mejor dicho, el 30 de agosto tenemos que ya, sí o sí, haber terminado todas esas actividades de planeación. Entonces, ¿qué es la sugerencia que yo les estoy pidiendo? Que se pongan al día. Yo sé que ustedes solo tienen un equipo de trabajo porque pues, son un grupo muy pequeño, pero yo lo que le estaba diciendo a sus compañeros, aquí a José y a los demás compañeros, pues tienen una sola actividad, suban el proyecto que ya lo tienen, ya tienen el informe, súbanlo, ¿cierto? Y súbanlo individual. En la portada se colocan todos los 7 integrantes o los 8 integrantes, pero cada uno debe subirlo para poder calificar. Y divídanse los trabajos para que pues se pongan al día, para que las cosas realmente le fluyan. Entonces, yo sí quisiera saber, muchachos, cuál ha sido la temática, si se están reuniendo, no se están reuniendo, ¿qué ha pasado? Pues, ¿los escucho? Daniel, no te alcanzo a escuchar. O la persona que tiene que alzar la mano. ¿Aló? ¿Chicos? ¿Aló? ¿Sí? Pues, mi caso, digamos que pues, temas laborales, pero porque trabajo fin de semana. Pero yo puedo, digamos, en las noches reunirme
entre semana, todo eso. Ok. Rosa Elena es una compañera de ustedes que envió una actividad este fin de semana, pero realmente, muchachos, les digo una cosa, lo que sucede es que, a ver, nosotros empezamos este año a partir del 14 de febrero, ¿cierto? Empezamos tarde. Y del 14 de febrero al día de hoy, 22 de junio, pues hemos avanzado un montón de cosas. O sea, ya llevamos más de 15 actividades, como 20 y pico, y eso que no hemos visto física. Entonces, si una persona envía una actividad, ¿cierto? De las 25 que hay, y resulta que esa fue por allá como en abril o en mayo, pero realmente no es lo que yo creo, muchachos, es lo que pide o exige la lista de chequeo donde se les publica a ustedes la actividad. Entonces, a ustedes se les dio, digamos, hasta Semana Santa, creo. Yo les volví, les reactivé y les volví y les reactivaba y les dije, ya no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque nosotros también nos evalúan. Y dentro de los cánones que nosotros nos dan, está dentro del reglamento estipulado que para eso nosotros como instructores le debemos colocar a ustedes las evidencias, programarlas con entregas tardías. Si bien es cierto, digamos un ejemplo, José Fernando, entonces llegó el 30 de agosto y envió todas las 40 actividades, ¿cierto? Que no había enviado y qué tal y que bueno, las envió todas las 40. Listo. Digamos que yo le revisé todas las 40 en esa semana que él las envió y veo que le quedó bien todas las 40 actividades. Pero ¿qué ocurre si de esas 40 que el señor envió, digamos, todas tiene mal, salvo una? Pues lo que significa es que perdió la fase, porque todo lo tiene mal. ¿Listo? Y la razón de ser, muchachos, o pienso yo, no sé, cuando uno se inscribe en estos programas, uno se inscribe porque realmente necesita, pues aparte del certificado, aprender, ¿sí? Entonces, si uno no aprende en estos espacios, en estos tiempos, en estas semanas, donde uno está diciendo, bueno, entro, estudio, porque aquí se requiere mucho el tema del autoaprendizaje, ¿cierto? Yo tengo que aprender a ser disciplinado, tener un horario, por ejemplo, me levanto a las 6 de la mañana y de 6 a 8 antes de irme para la oficina, entro, me conecto a la plataforma, cojo el material de estudio y 2 horas que lea. Y anoto por ahí en un cuadernito los temas que tengo que repasar o revisar. Y aparte de eso, pues cuando tenga tiempo, voy y miro la grabación y reviso los enlaces o los tutoriales que la profe me está compartiendo. ¿Listo? De eso es que se trata, muchachos. Pero si no, y dos, si tengo muchas dudas, muchas lagunas, le escribo por el WhatsApp a la profe y le digo, profe, ¿será que tiene tiempo? Nos podemos revisar estos ejercicios. Estoy aquí ponchado, no sé qué hacer, y sacamos el tiempo. Pero si yo no hago eso, si yo sigo y sigo y sigo y sigo, pues yo realmente no le encuentro aquí ningún sentido, muchachos, de verdad. Yo estoy muy preocupada porque yo digo, bueno, yo puedo terminar la fase antes del 30, porque empiezo y doy clase y doy clase y doy clase y doy los temas, pero no me sirve que ustedes no me suban evidencias. ¿Yo qué voy a calificar? O sea, realmente sí estoy muy preocupada, muchachos. Entonces, yo sí quisiera que me explicaran qué es lo que está pasando, cuál ha sido realmente la falla, porque puede ser que yo, listo, no tengo tiempo, estoy trabajando, pero si tengo que enviar 4, de esas 4 al menos una subo en la semana, pero si no subo ninguna. Y esto lo digo, muchachos, porque nos reunimos hace 8 días con los profesores, con todo el equipo ejecutor, y pues realmente no sé cómo vaya a ser ahorita el tema de planeación, pero es lamentable tener que decirles que sí, que van a tener que ponerse las pilas porque se va a desertar mucha gente. Entonces, lo que nos dijeron es que si la ficha queda con un solo aprendiz, pues se graduará ese solo aprendiz. Pero es que eso no es el hecho o la razón de ser, muchachos. ¿Listo? No lo tomen como un regaño,
pero sí como una alerta en donde yo tengo que decir, bueno, ¿qué está pasando? Me tengo que poner las pilas, o mejor trabajo solo porque me da más resultado hacerme solo, o realmente me vinculo con el equipo y miro qué es lo que está pasando. Sí, Weimar, yo sí quisiera escucharte porque pues tú eres el líder del proyecto y me gustaría saber qué ha pasado. Profe, la verdad, en el proyecto, el que ha trabajado hasta el momento, José, la verdad es que ha sido José. Hemos quedado de reunirnos, pero nunca concretamos reunión porque de pronto algunos están trabajando, otros no pueden por diversos temas. Nos íbamos a reunir, creo que el fin de semana pasado, si no estoy mal, el puente festivo. Yo comenté en el grupo que tenemos nosotros a ver a qué hora nos reuníamos, pero al final no logramos concertar una reunión, profe. Entonces ahí sí yo veo que la falla ha sido por, pues yo no sé, profe, la verdad cada quien tendrá sus razones, pero yo veo que no tenemos coordinación entre nosotros. En cuanto a lo del proyecto, pues, y lo de las actividades que yo no he subido, he tenido complicaciones laborales, he tenido bastante enredadito, pero yo siempre trato de cumplir de pronto que si no puedo hacer todas en el momento, yo le hago que le monto una, monto dos, y trato de no dejarme coger mucho. Sí, y pues yo creo que voy a tener que, en cuanto al proyecto, yo les dije que yo los iba a dividir, ¿no? O sea, sí es el mismo proyecto, pero voy a asignar por módulos actividades, ¿listo? Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar hoy una parte que es lo del login, cómo nos vamos a loguear a la base de datos, pero voy hoy a dividir las actividades. Lo tenaz es que vea, la semana pasada se conectaron 7 personas, hoy solo se conectaron 3. Entonces hoy no puedo hacer esa actividad porque ¿qué era lo que yo quería hacer? Entonces les explicaba lo del login y lo de los diseños de wireframe. ¿Para qué? Para que entonces, por ejemplo, José Fernando se encargaba de hacer registro de usuarios administradores, tú te encargabas de lo que es el tema de notas, y, por ejemplo, Daniel, que hiciera lo del tema de la programación de los cronogramas. Pero, y son 7 módulos que yo los tengo porque son estipulando que son 7 aprendices, pero realmente pues no puedo hacerlo hasta que no estén todos los 7 muchachos. Digamos, voy a hacer como una especie de, ¿se acuerdan cuando hicimos el año pasado lo del plan de mejoramiento? Entonces, ¿qué voy a hacer? Más bien voy a dividirlo, ¿sí? Ustedes saben que yo no lo llamo plan de mejoramiento, sino reto. Entonces voy a, más bien así, lo voy a personalizar. Entonces, el reto para José Fernando, crear el CRUD de mantenimiento para la tabla de usuarios, con estas reglas de negocio, y este es el código, ¿cierto? La plantilla, y este es el script de la base de datos. De esa manera, ¿para qué? Para que podamos avanzar en los temas de proyecto. ¿Listo? Yo les compartí a ustedes en un video un código de ejemplo y un tutorial. ¿Sí? Entonces, la idea es que por lo menos en ese tema, pues no les voy a decir, venga, si son 115 videos, profe, tengo que hacer 115 videos. No. Pero por lo menos sí saber qué es, cómo es que se estructura la arquitectura del software, qué es eso del modelo vista controlador, cómo es que nos conectamos a la base de datos, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando vengamos a estas sesiones, pues ya traigamos una idea de lo que se hace. Pero eso es en cuanto al proyecto, pero las actividades, muchachos, sí las tienen que subir en la semana. Por eso yo les dejo una semana de espacio para que ustedes realicen una actividad. Hacemos el encuentro sincrónico y les doy una semana para que desarrollen la actividad. Entonces, pues muy tenaz, muchachos, de verdad. El compromiso tiene que ser así, y estén pendientes este fin de semana que yo les voy a dividir el módulo. ¿Listo? El módulo paso a paso para que lo comiencen a desarrollar. Entonces, de manera que cuando la otra semana, como voy a hacer encuentros sincrónicos con la otra ficha, entonces nos vamos a ir por equipo. Entonces, en la idea de esas reuniones que hagamos en la mañana o en la tarde, ¿cierto? Entonces podamos aquí socializar e integrar el aplicativo web. Pero ese es el compromiso, muchachos, porque si no,
nos lleva al que nos trae y realmente el objetivo no es ese, el objetivo es aprender. Listo. Bueno, pues por este lado estoy un poco tranquila porque veo que ustedes pues no están condicionados, no van para deserción y pues hasta el momento van bien. Hasta el momento, ¿no? O sea, fase análisis, como quien dice, la pasaron bien. Vamos hoy a revisar un tema, vamos a ver lo que es el tema de la arquitectura del software, todo lo que son los conceptos, tecnologías y arquitecturas para el desarrollo web. Entonces, lo que abarca este componente como tal tiene que ver, en primero, la función de lo que es la aplicación de los modelos o los patrones de diseño. Entonces, cuando hablamos de patrones de diseño, sí, estamos hablando de lenguajes donde nosotros tenemos que interactuar para poder armar lo que se conoce como un front-end o un diseño de página de la parte estática, pero tener en cuenta todo lo que les decía o les comentaba la vez pasada, que en la carpeta de modelos vamos a crear los archivos PHP que se van a conectar con los controladores y que a su vez también van a interactuar con las vistas, con los frames. Ok, entonces en este componente formativo se abordan los conceptos relacionados con el funcionamiento de un sistema web soportado bajo la arquitectura de Internet. Seguidamente se revisarán las tecnologías más importantes para el desarrollo web, tanto al lado del cliente como al lado del servidor, y por último se abordarán los conceptos básicos de una arquitectura orientada a servicios. Ok, viene un videito, que es un video introductorio. Bueno, no lo voy a colocar, pues la idea es que ustedes lo vean con más juicio, con más tiempo. Vamos a saltarnos esa parte y vamos a ver lo que son los fundamentos o el funcionamiento del Internet. ¿Cómo es esto de que cómo funciona el Internet? ¿Por qué nosotros para poder, a ver muchachos, por qué nosotros en lo que hemos llevado ya de febrero aquí, por qué sí o sí para poder comenzar el tema de desarrollo debemos tener instalado primero el SAM? Por ejemplo, ¿quién me dice? Que sirve para administrar es como la administración del servidor. Correcto. Es un servidor local, ¿no? O sea, yo lo tengo que instalar. Sí, te escucho. No, que los temas de Internet se ven por los protocolos esos de seguridad, SSL, que están ahí en el candadito y todo eso, que por ahí se comparten datos, me imagino. ¿No es algo así? No. ¿No? El SAM, sí, lo que tú dices, esos protocolos de seguridad, ¿cierto? Y el CCL es un certificado de seguridad, ¿cierto? Que los hay de dos tipos. Entonces están los que son soportados por una empresa que te presta el servicio para el tema de servicios a través del Internet o a través de la nube, y que pues obviamente hay que pagar, porque esos certificados de seguridad lo que te están dando es una garantía de que las URL donde tú vayas a entrar están protegidas y son legales, ¿cierto? Pero lo que yo estoy hablando del SAM es que, digamos, el SAM se tiene que instalar, ¿por qué? Porque es un servidor local, ¿cierto? Ese programa como servidor local, lo que me va a permitir a mí es precisamente integrar tecnologías como PHP, HTML, Java, JavaScript. ¿Para qué? Para que yo pueda a través de mi computador, ¿cierto?, configurar ese servidor local y poder interactuar con esas páginas, con las páginas que yo esté creando. ¿Listo? Pero todo esto, digamos, se lleva a dónde. Realmente, el hecho de que yo programe local no quiere decir que es que mi página se va a quedar ahí en el computador, no. La página tiene que sí o sí montarse a la red, a la internet. Entonces, el funcionamiento de la internet nos habla aquí de la aparición del internet que tuvo lugar cuando se dio necesidad de comunicación y de interacción con distintas personas en cualquier lugar del mundo. De esa manera se ha considerado esa tecnología como una columna vertebral de la web y se concibe como la infraestructura técnica que la hace posible. Desde lo más básico se presenta una gran red de computadoras que se comunican simultáneamente.
lo que es la historia del Internet. Su historia se remota al comienzo de la década de los 60 como un proyecto de investigación llamado ARPANET, financiado por el Ejército de Estados Unidos, y más adelante se convirtió en una infraestructura pública en la década de los 80 con el apoyo de muchas instituciones del sector público y privado. Las distintas tecnologías que soportaba Internet han evolucionado con el tiempo y especialmente para satisfacer la gran demanda existente por parte de la población. No obstante, la forma que funciona no ha cambiado mucho. En ese sentido, la Internet se muestra como una forma de conectividad entre todos los equipos de cómputo y por su distribución y organización propenderá a que se encuentre mejor manera o una forma mejor de conectarnos. El hardware de la red. Entonces, la infraestructura de, digamos, lo que es el Internet debe funcionar a través de ¿qué? A través de un hardware. Cuando las dos computadoras necesitan comunicarse, se pueden vincular a través de medios físicos, por lo regular es el cable de Ethernet, o de forma inalámbrica, con tecnologías como Wi-Fi, Bluetooth, Wi-Fi, entre otros. Ejemplo de conexión entre dos equipos terminales, entonces, o lo que conocemos como P2P, ¿sí? O digamos, la red punto a punto. La mayoría de las computadoras de hoy en día pueden soportar cualquiera de este tipo de conexiones. A continuación se muestra un ejemplo de conexión vía Internet entre dos equipos. Ejemplo de conexión, pues tenemos aquí una estación A y una estación B y están conectadas a través de un cable de Ethernet, lo que decía hace rato, de punto a punto. Ejemplo de conexión entre 10 equipos o terminales. Aquí tenemos una red topología en estrella. Están conectados los equipos. Nos dice, no se puede pensar que la red solo se limita a dos ordenadores. Se puede conectar tanto como se deseen, aunque con mayor complejidad. Por ejemplo, si se quieren conectar 10 computadoras, se necesitan 45 cables y 9 conectores por computador, como se alcanza a apreciar en la siguiente figura. ¿Listo? Ejemplo de conexión de 10 equipos con un enrutador. Entonces, esto es lo que se llama una topología en estrella. Está en el centro, el concentrador, el hub, y los equipos que se están conectando a cada puerto del hub. Por ejemplo, el terminal B recibe un mensaje de la terminal A y este debe enviarlo primero al router, quien a su vez lo remite al ordenador B, asegurándose que dicho mensaje no sea entregado a otro ordenador. Una vez incorporado un enrutador al sistema, la red de 10 terminales solo requiere 10 cables, un conector para cada ordenador y un enrutador con 10 conectores, como se aprecia en la siguiente gráfica. Bueno, hoy en día existen unos routers que tienen más disponibilidad de puertos. Los hay de 24, de 32, ¿cierto? Y pues obviamente al tener más equipos conectados, pues eso me va a depender que me va a demandar más ancho de banda. Teniendo en cuenta la gráfica anterior, ¿qué sucede al conectar cientos, miles, millones de ordenadores entre sí? Por supuesto, un solo enrutador no puede escalar tanto, pero anteriormente se ha indicado que el enrutador es como un pequeño computador. Entonces, ¿qué impide conectar los dos enrutadores a la vez? El proceso de conexión entre los diversos terminales demuestra que se puede ser un ejercicio muy complejo y engorroso. Por lo tanto, con el fin de solucionar esta organización, cada ordenador en una red está conectado a una pequeña computadora especialmente llamada enrutador o router. El router es un dispositivo que cumple una función tal como hace un señalizador en las estaciones del sistema integrado o de transporte público, que indica cuál ruta necesitas para llegar a un destino, y de esa manera el router se encarga de asegurar que el mensaje enviado desde un computador o una terminal llegue al destino correcto. Una vez incorporado un enrutador, el sistema de red de 10 terminales solo requiere 10 cables, un conector para cada ordenador y un enrutador con 10 conectores. Bueno, eso se maneja a través de unas topologías. Las redes, para comunicarse entre ellas, primero pues se clasifican y obedecen a una topología o una arquitectura de red. Permítanme un segundo.
yo por aquí les voy a compartir, ¿cierto? Es de la plataforma Capacítate para el Empleo. Ok. Entonces, hay unos cursos que son gratuitos. Esta plataforma tiene convenio con el SENA. Y hay unos cursos que son gratuitos y la certificación, cuando ustedes la hacen, es bilingüe. Entonces, por ejemplo, este es uno de técnico en redes de datos. ¿Qué es el ¿Sí? técnico en redes de datos? Es un Permítanme técnico que realiza funciones de instalación, soporte, mantenimiento y administración de la... Disculpen, muchachos, ¿ustedes se oyen bien ahí? ¿Sí están viendo? Sí, se oye bien. Ah, ok. Permítanme acá un segundo. las redes informáticas, conexiones a Internet y equipos periféricos de sus clientes. En el campo laboral, se desempeña como especialista de mantenimiento de la conectividad física de las redes de datos locales, conocidas como redes LAN, reparaciones menores al hardware, software y equipo periférico, y como prestador de servicio a pólizas contratadas por clientes que no tienen personal fijo para las labores de soporte técnico de sus redes informáticas. ¿Qué necesidades satisface el técnico en redes de datos? Cada día aumenta el número de usuarios de computadoras personales e Internet en hogares, escuelas, comercios y empresas que cuentan con redes de datos o redes informáticas, por lo que existe mayor demanda laboral de especialistas en instalación, soporte, mantenimiento y administración de las redes. Esto significa una gran oportunidad laboral para que te prepares como un técnico en redes de datos. ¿Cuál es el alcance? La popularidad de los dispositivos inalámbricos va en aumento, por lo que las redes inalámbricas empiezan a ser más populares que las redes fijas. Sin embargo, ya sea que se trate de una red cableada o una inalámbrica, el técnico en redes de datos debe ser capaz de proporcionar el soporte técnico requerido. El alcance que se pretende en este curso es desarrollar temas sobre las herramientas necesarias para la instalación de red, el montaje del cableado estructurado, el diagnóstico, la resolución de problemas de red, las directrices de seguridad de la red, etc. ¿Qué conocimientos previos se requieren? Se recomienda por lo menos el uso básico de la computadora, es decir, haber utilizado el sistema operativo Windows y navegadores de Internet. Además de una actitud muy positiva, ya que todo lo que se refiere a mantener en operación las redes de datos o de telecomunicaciones requiere de un fuerte compromiso del personal de soporte técnico para levantar y resolver los servicios de los clientes en el menor tiempo posible. La satisfacción del cliente en todo momento es lo más importante, desde la obtención de sus requerimientos hasta la solución de sus problemas de conectividad, cumplimiento de contratos de pólizas, etc. ¿Qué expectativa laboral tiene el técnico en redes de datos? La expectativa laboral del técnico en redes de datos es muy amplia, dada la existencia de las redes informáticas en prácticamente todos los entornos de la vida actual. El técnico en redes de datos debe emprender con seguridad este oficio en el entorno laboral, basándose en el aprendizaje de los conocimientos técnicos básicos, certificaciones de conocimientos y habilidades que le darán el impulso necesario para emprender un crecimiento profesional formal. Los conocimientos básicos que debe adquirir un técnico en redes de datos son principios de funcionamiento de redes locales, instalación de cableado de red, cableado estructurado, materiales, etc. Conexión y configuración de dispositivos de red cableada o inalámbrica, aplicación de mecanismos de seguridad en redes locales, mantenimiento de la conectividad física de redes de datos locales, además de saber manejar presupuestos, relacionarse éticamente con proveedores, compañeros de trabajo y clientes. Bueno, digamos, ese es el videíto, pero aquí hay una parte muy importante, a ver, que estamos viendo, bueno, los principios y redes, principios de funcionamiento de redes locales. Entonces, ¿cómo es que funciona una Principios de red a funcionamiento nivel local? de redes locales. Una red LAN o Local Area Network es el nombre que se le da a las conexiones entre computadoras o dispositivos de red para la transferencia de datos. Como su nombre lo dice, son redes en áreas locales
donde se contemplan distancias no mayores a 100 metros dentro de un mismo edificio. Para que exista la comunicación en una red, es necesario contar con un transmisor, el cual es quien transmite la información, un medio por donde mandar la información. Este puede ser par trenzado, fibra óptica u ondas de radio, como las de Wi-Fi, Wireless Fidelity, y un receptor. Para el caso de las redes LAN cableadas, los transmisores y receptores se ubican en las tarjetas de red de las computadoras y mediante un puerto conocido como Ethernet se pueden conectar a la red de datos. Modelo OSI. Teniendo estos elementos, es fácil comunicarse, pero cuando se necesita conectar entre sí muchos equipos, se generan problemas en la transmisión de información. Para solucionar esto, se usa un modelo de referencia, conocido como OSI. En base a este modelo, se generan protocolos, los cuales se encargan de ordenar y establecer la comunicación con equipos y sistemas operativos de diferentes arquitecturas y proveedores. La capa física es la capa inferior del modelo OSI. Se ocupa de la transmisión y recepción de la secuencia de bits sin formato estructurado a través de un medio físico. En esta capa entran los medios físicos como son cables, conectores y tarjetas de red. La capa de enlace se encarga de la identificación lógica de los protocolos y encapsulación de los datos provenientes de la capa superior para enviarlos a la capa física. También sube los datos a la capa de red utilizando determinados protocolos. Los datos se envían y son recibidas formateados como tramas. También se encarga del direccionamiento físico, MAC, control de distribución de tramas, errores y control de flujo. En este nivel trabajan los LAN switches, puentes, tarjetas de red, NIC. En la capa de red se define cómo transportar los datos entre los dispositivos no conectados localmente hacia los dispositivos de diferentes redes externas. En este nivel es donde trabajan los routers para redireccionar o enrutar las tramas. Protocolo TCP/IP. Uno de los protocolos más implementados para que la comunicación sea efectiva entre equipos es TCP, el cual trabaja en la capa 4 o capa de transporte, y su función es asegurarse que los datos lleguen al equipo correcto, con la ayuda del protocolo IP de la capa 3, usado para establecer una dirección en la tarjeta de red de cada equipo. Esta dirección normalmente se escribe en decimal. Un ejemplo de dirección IP es 173.194.78.94. De esta forma se puede diferenciar un equipo de otro dentro de una red. Este proceso se administra en la capa de red y permite conectar estaciones de trabajo con arquitecturas diferentes y sistemas operativos diferentes. Direccionamiento IP. Al conectar una computadora a la red, la dirección IP es asignada de forma dinámica o estática, según sea el diseño de la red. Una dirección IP dinámica es asignada de forma automática por un protocolo DHCP, mientras que la IP estática es asignada de forma manual por el administrador de la red. En redes de dimensiones más grandes, se instala un servidor DNS, el cual se encarga de la asignación de alias a cada dirección IP. Esto nos facilita acceder a un equipo o servidor escribiendo su nombre, sin necesidad de conocer su dirección IP. Este servidor se usa principalmente en Internet para acceder a buscadores, dominios, etc. Construcción de red LAN con dos computadoras. La red LAN más pequeña está compuesta de dos computadoras, cada una con una tarjeta NIC y conectadas mediante un cable Ethernet en configuración crossover, cruzado. Este cable se utiliza cuando se conectan dos dispositivos de red iguales. Se dice que es cruzado porque el par 1 y par 2 se cruzan para establecer la comunicación, conectando la transmisión de una de las PC con la recepción de la otra. Hay que asignar una dirección IP a cada NIC, sin repetirlas
para evitar conflictos en la red. Para configurar las IP en Windows 8 o Windows 7, seguimos los siguientes pasos en cada una de las computadoras. 1. Abre las conexiones de red en el administrador Conexiones de red. 2. Haz clic con el botón secundario en la conexión que deseas cambiar y selecciona Propiedades. Si se solicita una contraseña de administrador o una confirmación, escribe la contraseña o confirma. 3. Haz clic en la ficha Funciones de red y selecciona Protocolos de Internet versión 4 y después Propiedades. 4. Haz clic en Utilizar la siguiente dirección para especificar una dirección IP y escribe la dirección IP, por ejemplo, 192.168.1.2. En los cuadros de máscara de subred escribe 255, 255, 255, 0. En la otra máquina configura una dirección diferente. Ejemplo, 192, 168, 1, 3. También con máscara de subred 255, 255, 255, 0. Para compartir archivos y carpetas en Windows 7 o superior, tienes que realizar una configuración adicional en grupo en el hogar. Nota: cuando realices la configuración, evita repetir las direcciones IP en los equipos y recuerda poner la misma máscara de subred en ambas computadoras. Una vez realizado lo anterior, ya puedes trabajar con tu red. Una red LAN o Local Area Network es el nombre que se le da a las conexiones entre computadoras o dispositivos de red para la transferencia de datos. Como su nombre lo dice, son redes en áreas locales, donde se contemplan distancias no mayores a 100 metros. El protocolo más utilizado para la comunicación entre dispositivos de red es TCP, el cual trabaja en la capa 4 o capa de transporte, y su función es asegurarse que los datos lleguen al equipo correcto. En una red LAN, cada computadora tiene una dirección IP diferente a la que tienen los demás dispositivos de red y la misma máscara de subred para los dispositivos de la red LAN. Bueno, de este video, pues tengo que comentarles que siempre nosotros hacemos, antes de ir a hacerlo en la vida real, un diseño, eso se llama diseño de redes, y se utilizan unas herramientas a nivel de software que, por ejemplo, en el caso de las entidades certificadoras como Cisco, tienen unos cursos, así como vimos que estaban promoviendo los cursos para Python, también está de forma gratuita disponibles los cursos para Packet Tracer. Packet Tracer es una herramienta para poder uno hacer diseño de redes LAN, de redes inalámbricas también, para, digamos, a partir de ese diseño, implementar un diseño en la vida real, teniendo en cuenta la topología que se desarrolla. ¿Listo? Bueno, volviendo aquí a nuestra guía de estudio, a nuestro material de estudio, permítanme acá les comparto acá la pantalla. Entonces, nos habla de las redes de área local o las redes LAN, generalmente llamadas Local Area Network. Son redes de naturaleza privada que operan dentro de un solo establecimiento como una casa, oficina o fábrica. Las redes LAN se utilizan ampliamente para conectar computadoras personales y electrodomésticos con el fin de compartir recursos, por ejemplo, impresoras e intercambiar información. Entonces, en la gráfica nosotros tenemos un ejemplo de una red local inalámbrica, otra que ya es, digamos, cableada, conectada a través de un switch, y esta a través de un punto de acceso o lo que se conoce como un access point. El diseño físico y lógico de la red, llamado topología, está basado en los enlaces de punto a punto, comúnmente para redes alámbricas. El estándar es el IEEE 802.3, comúnmente conocido como Ethernet. Es la manera más común como de las LAN alámbricas, y la figura en su apartado B muestra un ejemplo de topología de Ethernet conmutada
Cada computadora se comunica mediante el protocolo de Ethernet y se conecta a una caja conocida como switch a través de un enlace de punto a punto. Es a través de una, digamos, eso es mediante las topologías, en este caso son topología en estrella, y el circuito área debe ser cerrado, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Modelo de referencia TCP, lo voy a pasar, pues ahí lo vimos a grosso modo en el video. Y más abajito tenemos el funcionamiento del modelo a través de protocolo TCP/IP, que fue el que nos dio a conocer también en el video que acabamos de ver, de 4 capas, donde está la capa de internet, la capa de aplicaciones, la capa de enlace de datos y la capa de transporte. Entonces, en la literatura se encuentra un sinnúmero de definiciones alrededor de las capas de ese modelo. Entre las más importantes, y haciendo un resumen para dar mayor claridad, se tiene la capa de internet, que también denominada capa de red, es la capa encargada de controlar el movimiento, envío y recepción de los paquetes alrededor de la red. La capa de enlace de datos, que es la capa comúnmente denominada como capa de enlace, o capa de interfaz de red, o capa física, que es la encargada de manejar las partes físicas del envío y recepción de datos mediante el cableado de Ethernet, la tarjeta de interfaz de red, la red inalámbrica, el controlador de dispositivos en el equipo, entre otros. Tenemos más abajito la capa de aplicaciones, que es la capa donde nosotros normalmente configuramos el tema de nuestros servidores y podemos montar, digamos, nuestras aplicaciones web o dispositivos móviles. Es con lo que el usuario o cliente suele interactuar, como el correo electrónico y la mensajería. Como la capa inferior es la encargada de gestionar los detalles de la comunicación, las aplicaciones no tienen que preocuparse por ello. La capa de transporte o la capa es la capa encargada que proporciona una conexión de datos fiable entre los dispositivos y divide los datos en paquetes. Hace acuse recibido los paquetes que recibe otro dispositivo y además se asegura de que otros dispositivos hagan el acuse de recibido pertinente de los paquetes que recibe a su vez. Finalmente tenemos aquí la gráfica, o digamos los principales protocolos, la tabla de protocolos del modelo TCP por capas. Dentro de la capa de aplicación tenemos entonces los protocolos SSH, DNS, FTP, RIF, SMTP, SNP, DHCP y HTTP. Bueno, este es el que nosotros normalmente utilizamos en la parte de diseño y configuraciones, pero este también lo estamos utilizando. Para la capa de transporte, TCP/UDP, DCP/SP, ISMP, UTP y FCP. Para la capa de internet, IP, IPsec, Security, ICMP y IGMP. Y para la capa de interfaz de red, ARP, NDP, L2PTP y Ethernet. Esto es tomado, pues normalmente para esto Cisco maneja unos manuales de referencia para el tema de redes, entonces pues también son gratuitos y desde Cisco se pueden descargar. Las direcciones IP, bueno, entonces aquí viene lo que nos explicaban en el videito, vienen por categorizaciones, entonces categoría A, categoría B, categoría C. Nos habla de, dentro de ese direccionamiento que se le asigna a cada, digamos, a cada IP, un sistema de nombres de dominio o DNS. Son como una librería de direcciones de sitio web donde escribes una dirección web en el navegador y el navegador busca los DNS antes de recuperar el sitio web. El navegador necesita averiguar en qué servidor vive el sitio web y así enviar los mensajes HTTP al lugar correcto. Bueno, entonces aquí nos están dando un ejemplo. Vamos por aquí. Veamos, nosotros le vamos a dar un ping a google.com. Entonces, cuando estamos enviando un ping o una prueba de conectividad, le damos la dirección IP, ¿cierto? El dominio, perdón. Y él pues nos devuelve el tamaño de ese byte, lo agrupa en bytes, y nos devuelve la respuesta
del tiempo del paquete de respuesta del envío, y también nos entrega, digamos, esa misma dirección, pero ya no la da en formato, se me trabó la lengua, eso es en hexadecimal. Entonces nos entrega la dirección IP, pero está en hexadecimal. Aquí está. Profe, ahí la está mostrando en IPv6 también, porque no es una IP normal IPv4. Aquí la está mostrando. A ver, permíteme, 4 recibidos, pero no la alcanzo a ver. Sí, aquí arriba. Bueno, no, perdón. 32 datos, no la veo. Sí, profe, por el formato, porque usted puede ver que no tiene, no viene en decimales, como normalmente la muestra al responder los paquetes. Sí, está en hexadecimal. Nos la está entregando, sí, aquí nos la está entregando en hexadecimal. Bueno, a ver, hagámosle a otro sitio, por ejemplo. Creo que, a ver, ¿cuál es? www.eltiempo.com. También nos la está entregando en hexadecimal. Hágale a www.superlink.com. Esa sí está en decimal. ¿En decimal? A ver. Sí, porque es de ¿Super qué? Superlink.com.co. Ajá, esto sí la entregó en decimal. Ok. Entonces aquí nos está diciendo que es una red tipo A, ¿cierto? Y bueno, esto de los protocolos también de direccionamiento también cambió. O sea, digamos, esto de 32 bits ya están para desaparecer. Entonces, observen que acá ya nos las está entregando la mayoría en hexadecimal. ¿Ok? Bueno, aquí nos habla de los protocolos. El protocolo de transferencia de hipertexto, HTTP, es un protocolo de aplicación que define un idioma para que los clientes y servidores se puedan comunicar. Esto es como el idioma que utilizas para ordenar tus compras. De esa forma, el nombre de un protocolo, el cual nos permite realizar una petición de datos y recursos, como puede ser documentos HTML, es la base de cualquier intercambio de datos en la web y el protocolo de estructura cliente-servidor. Eso requiere decir que una petición de datos es iniciada por el elemento que recibirá los datos, el cliente y normalmente un navegador web. En ese orden de ideas se han abordado conceptos sobre los componentes que hacen parte de la arquitectura de la Internet. Como se ha expuesto, Internet es una infraestructura técnica que permite que miles de millones de computadoras estén conectadas entre sí. Algunas también llamadas servidores web, que son capaces de enviar mensajes inteligibles a los navegadores. Por tanto, Internet es una infraestructura, mientras que la web es un servicio construido sobre dicha infraestructura. Se resaltan existentes otros servicios soportados por Internet, como el correo electrónico. Viene lo que es la arquitectura de la web y la arquitectura cliente-servidor. Bueno, en la gráfica pues tenemos una gráfica de todos los puntos interconectados. Para entender el funcionamiento de un sistema, plataforma y aplicación web es necesario conocer los conceptos y el comportamiento de tecnologías que están inmersas en una arquitectura, por lo que se detalla a continuación. Entonces, el cliente se conecta desde su computadora, desde su portátil, abre el navegador y le entrega, digamos, en este caso, la dirección IP que sale directamente de la tarjeta red del equipo, que se lleva a la nube, y la nube, pues, se la, digamos, la asocia al dispositivo, en este caso, el celular. Las solicitudes que se realizan a través, bien sea del portátil o del celular, son llevadas ¿a dónde? Empaquetadas en una trama y llevadas a un servidor, que el servidor a su vez la procesa y entrega esas respuestas a quien de nuevo la regresa al navegador y el navegador la entrega a nuestro cliente.
Entonces, el cliente web es una aplicación ejecutable que por lo regular se encuentra previamente instalada en un dispositivo del usuario, permitiendo el acceso a Internet y siendo capaces de mostrar y solicitar documentos sobre una red. En ese sentido, se refiere que el responsable de la capa de presentación pues viene a ser el cliente. Por eso cuando nosotros hacíamos los ejercicios en JavaScript, decíamos siempre en este caso, como estábamos trabajando desde el servidor local, desde el SAM, siempre estamos trabajando en dónde, a través de qué, dentro de nuestro navegador web, ¿sí? Profe, pero es que JavaScript ahorita lo podemos trabajar también desde el servidor, sí, instalando Node.js, nosotros podemos trabajar también JavaScript desde la parte del servidor. Por tanto, los clientes web son dispositivos de los usuarios conectados en el Internet, por ejemplo, tu ordenador conectado a la red Wi-Fi o el teléfono conectado a la red telefónica móvil. Y el software que se encuentra disponible y permite acceder al Internet en dichos dispositivos, normalmente un navegador web como Firefox o Google Chrome. Los servidores web. El otro lado de la arquitectura web se tiene al servidor web cuya actividad más importante es la de atender las solicitudes de los clientes a través de los navegadores web. En esa instancia donde se lleva a cabo todo el proceso de las aplicaciones y la gestión de datos, de manera adicional, los servidores son computadoras que almacenan páginas web, sitios o aplicaciones. Cuando un dispositivo cliente quiere acceder a una página web, una copia de la página web se descarga desde el servidor en el equipo cliente y se muestra en el navegador web del usuario, básicamente un servidor que es una gran computadora que guarda y transmite datos vía Internet. Tenemos el dibujo, la arquitectura cliente-servidor de los equipos clientes, los computadores, que se conectan a la nube, a la red Internet, y a su vez del lado del servidor, donde están los equipos y están las bases de datos. Se inicia como un ejemplo, para este caso se tiene un cliente A conforme se muestra en el anterior esquema. Ese cliente, el cual es una computadora u ordenador, es el escritorio, tiene por sí instalado un explorador web. El usuario Pablo Pérez necesita ingresar a Facebook al respecto. Para ingresar a la red social se debe registrar las credenciales como login y password. Al dar clic al iniciar la sesión, se está generando de manera inmediata una petición que va desde el cliente hasta el servidor, como se muestra en el esquema de arquitectura. Entonces, aquí está el cliente conectándose al Internet desde su página, desde su navegador, y tienen que entregar, ¿cierto? Para conectarse al Facebook, pues el correo electrónico y la contraseña. De ese modo, el servidor, por su parte, entra a procesar los datos de Pablo y corrobora con otros servidores y bases de datos, como se aprecia en la figura. Al ser afirmativo o no la validación de datos, el servidor sí o sí envía una respuesta al usuario permitiéndole o no acceder a su espacio en la red social. Esta respuesta del servidor se envía en un lenguaje y recursos que son interpretados y manejados por el explorador web para que muestre en pantalla. Eso quiere decir que existen tecnologías del lado del cliente y del lado del servidor, por lo que el servidor, además de procesar los datos, debe responder en formato lenguaje cliente para su interpretación. Pues aquí tenemos el ejemplo y cuando se conecta. Este ejemplo se puede realizar desde cualquier otro dispositivo y es por eso por lo que la arquitectura web es considerada como un ambiente multiplataforma y distribuido. Finalmente, se debe tener en cuenta en la web que sigue los siguientes pautas. ¿Cómo se realiza la transferencia de la información? Aquí cada solicitud o respuesta es enviada gracias a los protocolos HTTP. Sobre esos protocolos es que se envían los datos. ¿Cómo se describe la información apenas llega al cliente como respuesta? Para la representación de la información web se utilizan las tecnologías del lado del cliente, es decir, con HTML, CSS y JavaScript en sus versiones más recientes. ¿Y cómo se localiza la información? La información es localizada por medio de una dirección URL, la cual se divide en tres partes. Primero, el protocolo, segundo, la ruta del servicio y tercero, el dominio, quedando de la siguiente forma: HTTP, ruta más servidor, más ubicación, más dominio. ¿Ok? Bien, entonces, lo que es la parte de la arquitectura web, nos habla de lo que es la arquitectura web cliente-servidor. Ah, bueno, esto creo que ya lo vimos. Sí, esto aquí ya lo repasamos. Y la segunda fase que nos habla de lo que es la introducción a las tecnologías para el desarrollo web.
Entonces, aquí ya nos habla de lo que son las tecnologías front-end, ¿sí? Que son tecnologías usadas para el lado del cliente, sea de sitio web o aplicación, se utilizan para desarrollar los componentes interactivos y producir los elementos que los usuarios ven o interactúan con ellos. Eso incluye colores, estilos, imágenes, botones y menús de navegación, entre otros objetos interactivos. Normalmente estas tecnologías y lenguajes vienen implementadas en los diferentes navegadores. Entonces aquí nos habla de HTML5 como lenguaje de hipertexto, que es una de las tecnologías fundamentales necesarias para el desarrollo de todo tipo de aplicaciones web. Proporciona la estructura base para la página web. El código HTML garantiza que todo el contenido de un sitio web tenga el formato adecuado y estructurado. Esto es para que cada navegador de Internet pueda mostrar el contenido según lo previsto. O sea, sin HTML el navegador no podría mostrar texto o imágenes y otros elementos. Más abajito nos dan la definición de lo que es un canvas, que es un elemento HTML que utiliza para dibujar imágenes y formas con el fin de manipular también, y se puede utilizar para casos como gráficos, animaciones y juegos. Almacenamiento web, que se utiliza para almacenar información directa en el navegador. Vienen los conceptos web workers, que es una tecnología habilitada en JavaScript o un script que sigue ejecutándose en segundo plano cuando se abre una página web y se usa principalmente en sitios web con capacidades sin conexión. ¿Sí? Vienen los WebSockets, que permite una conexión bidireccional persistente entre el usuario y el servidor. Y aquí nos dan un concepto de CSS3, algunos que otros conceptos de JavaScript. Viene un dedito aquí de frontend y la parte del backend. Permítanme acá un segundo, ya les comparto. Lenguaje de la web. Para poder desempeñar tu trabajo, debes saber cómo funciona Internet y cómo se puede acceder a una página web desde cualquier computadora o dispositivo móvil. Todo sistema de cómputo debe ser único en la web para poder acceder a Internet. Por ello, las compañías que ofrecen el servicio de Internet asignan direcciones únicas e irrepetibles a las computadoras. Estas direcciones son llamadas protocolo de Internet. Para acceder a Internet, los navegadores usan el servicio de World Wide Web, junto con el protocolo de transferencia de hipertexto. Internet funciona bajo el modelo cliente-servidor, en el que todos los dispositivos móviles o computadoras son los clientes y los servidores son computadoras con mayor capacidad de almacenamiento y procesamiento que alojan a las páginas web. Cuando una computadora solicita al servidor ver una página web, este responde mandando la página web a la dirección IP de dicha computadora, mediante el protocolo de comunicación HTTP. En este punto, la máquina solo tiene la página web como un archivo de hipertexto. Entonces, lo que el navegador realiza es una traducción de este archivo, dando como resultado lo que ves en la pantalla del navegador.
Este archivo es de extensión HTML, que significa lenguaje de etiquetado de hipertexto. Tomando en cuenta lo anterior, es necesario crear un archivo en HTML para que al subirlo a un servidor, los usuarios puedan visualizarlo como fue diseñado. Para crear un archivo HTML, abre un bloc de notas en tu computadora y da clic en Archivo. Da clic en Guardar como y selecciona todos los archivos. En Codificación, selecciona UTF-8. Da nombre al archivo con extensión .html. Guarda el archivo en donde tú desees. Ya que tienes un archivo HTML en blanco, agrega la información que quieras que aparezca en el navegador. Para ello, escribe lo siguiente. Escribe ahora. Ahora escribe. Guarda el archivo. Después, cierra el archivo y da doble clic sobre él. Aparecerá una ventana del navegador que tienes definido por default con la página web que acabas de crear. Los archivos en HTML tienen tres partes principales que se diferencian con tres etiquetas. HTML indica el lenguaje que se va a utilizar en todo el archivo. Head y cierre de head, todo lo que esté entre estas dos etiquetas no se visualizará en la página web. Por lo general, contiene configuraciones y archivos que se utilizarán en el código. Body y cierre de body. Todo lo que vaya aquí se mostrará en la página web. Aquí va el contenido. Dentro de body se utilizan la mayoría de las etiquetas para acomodar el contenido. Por ejemplo, insertar un párrafo de texto. Encabezado principal. Va disminuyendo hasta el. Es una etiqueta que se utiliza para ingresar títulos. Entre menor sea el número, menor será la importancia del título. Es importante que notes que casi todas las etiquetas de HTML llevan un cierre marcado por una diagonal como y este cierre delimita la etiqueta. HTML es un lenguaje de etiquetas definidas previamente y tienen diferentes funciones para acomodar el texto en el sitio web. Ok, entonces digamos que siempre que nosotros estemos trabajando nuestros diseños del lado del cliente, o lo que normalmente conocemos como frontend, vamos a tener que interactuar tanto con HTML como con CSS, con JavaScript, y pues lo que hemos venido trabajando, aplicaciones como Bootstrap, jQuery y JSON, si no estoy mal. Hemos hecho alguno que otro ejemplo con JSON. Bueno, ¿qué más viene aquí? Viene lo que es un concepto, lo que es JavaScript. En la literatura hay un sinnúmero de definiciones con respecto a ese lenguaje de programación. No obstante, hay una especial, la cual se cita de parte del blog de Rata Ramos de manera literal. Y él dice, JavaScript es un lenguaje de programación encargado de dotar de mayor interactividad y dinamismo a las páginas web. Cuando JavaScript se ejecuta en el navegador, no necesita... Dime. Se ve la pantalla de... No sé si Ah, está está congelado. Ah, qué pena. Discúlpenme, muchachos, qué pena con ustedes. Acá. Sí, entonces viene lo que es el concepto, la definición. Nos dice que de manera adicional, JavaScript, si bien es más conocido como un lenguaje de scripting, secuencialmente de comandos para página web, es usado también en muchos entornos fuera del navegador, tal como Node.js, Apache, Couch y Adobe Chrome. Como conclusión, a esas tres principales tecnologías se realiza una analogía con el cuerpo humano. De esa manera, los huesos son la estructura ósea, es lo que a su vez hace el lenguaje HTML, los músculos que hacen el cuerpo y tengan motricidad y dinamismo, es lo que hace a su vez JavaScript, y la piel, que es la cubierta del cuerpo humano y se puede decir que es la que nos da la apariencia, que a su vez vendría a ser CSS o los estilos. Con esa analogía se espera que se tenga más comprensión de ese tipo de tecnologías del lado del cliente.
Aquí también hay un videito de frontend. No lo voy a colocar, pues la idea es que ustedes estudien el material con más tiempo. Bueno, viene, digamos, ya una introducción a lo que es backend y los lenguajes de programación que se trabajan desde el lado del servidor o desde el lado del backend, como Node.js. Es un lenguaje que tiene su propio entorno de ejecución y esta es la razón por la que es popular entre la comunidad de los desarrolladores. Además, como Node.js es en la literatura de esa disciplina, el desarrollo de software es comúnmente visto como uno de los lenguajes más eficientes y se prefiere desarrollar aplicaciones de alta gama como el desarrollo de sitio web, así como la transmisión de vídeo. Kotlin, que es el que trabajamos con dispositivos móviles Android, y Ruby, que se estima que es un lenguaje actualmente, jugará un papel fundamental ya que ayuda a recibir el tiempo dedicado a tareas estandarizadas. PHP, que es, digamos, el más práctico para trabajar y es uno de los más antiguos que se llevan en la parte de páginas web. Viene la parte de lo que es la literatura del backend. Voy a dejarlo por aquí, las presentaciones, y vamos a hablar de la actividad para esta semana. Entonces, la actividad es taller de arquitectura de software. Nos dice elaborar un taller sobre arquitectura de software teniendo en cuenta las siguientes preguntas. Entonces, hacer un informe, como los que ustedes siempre han entregado, dando respuesta a qué preguntas. ¿Qué entiende por arquitectura de software? ¿Cuál es su función? ¿Cómo se elabora la arquitectura del software? ¿Cómo lograr una buena arquitectura? ¿Y cuáles son los elementos de diseño de una arquitectura de software? Entonces, los lineamientos para entregar el informe, muchachos. Entonces, el taller de arquitectura de software se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito. O sea, que tenga su portada, su introducción, su tabla de contenido, su objetivo general, objetivo específico, desarrollo de la actividad y, por supuesto, la conclusión y la bibliografía. ¿Listo? Eso es lo mínimo que debe tener. En formato PDF, la extensión es libre. Para hacer el envío del producto, remítase al área de la actividad correspondiente. Bueno, yo no la he activado, pero tan pronto terminemos la sesión, subo el video y les publico la actividad. Les activo la actividad. ¿Listo? ¿Claros hasta aquí, chicos? ¿Preguntas, dudas? ¿Los escucho, muchachos? ¿Sí? ¿Fui clara con la información, con lo que hay que realizar, con la tarea que hay que enviar y desarrollar? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, digamos, esa actividad es individual para que le desarrollen y este fin de semana les estoy enviando individualmente a cada uno su reto. ¿Listo? Para poder avanzar con el proyecto. ¿Cuándo nos vamos a reunir, chicos? Yo creo que el día lunes no es posible ni el martes porque vamos a estar haciendo unas actividades en el Centro Sena. Entonces, posiblemente, no sé si les quede bien reunirnos no para los encuentros sincrónicos en clase, que es en la noche, sino un día por la mañana. Entonces, está entre el miércoles o jueves por la mañana. Entonces, Welmer, me escribirás, entonces, ¿cómo les quedan mejor? Si ustedes se ponen de acuerdo y sacamos una horita el miércoles a las 9 o el jueves a las 9. ¿Listo? No siendo más, chicos, voy a parar aquí la grabación y por ahí en una hora les estoy publicando el video.